pues buenas tardes a todos. Perdón. ¿Sí ven todos bien la presentación? Sí, perfecto. Ok. Bueno, nada más avisa cuando pases a la siguiente para ver si están bien lo que están pasando las diapositivas, ¿no? Por favor. Perfecto. Ok, bueno, pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarme aquí pues esta tarde, tanto a los que están aquí presentes en la sala como Perdón, no sé si se cortó la comunicación. Doctora Inés, ¿usted lo escucha? ¿Qué tal? No escucho nada también, como que se congeló. Se ¿Sabes cortó la qué? comunicación. El problema es la presentación, entonces déjala de compartir como la tienes, William, por favor. Jala la presentación como si estuvieras en la raíz. Jala desde tu carpeta, jala tu presentación. Pregúntale si ya oyen. ¿Ya nos oyen? Sí. Sí, ahora sí. William, Jala ¿la tu presentación está sobre el escritorio? Para sí, que sí, no aquí me pase. A ver, ábrela. Así deja. Pregúntale si ahí la ven. ¿Ahí la ven? ¿Ahí ven la presentación? no estoy compartiendo. No, No, Ahí donde dice Adobe Acrobat. ¿Ahora sí ya la ven? ahora sí. Sí, Ok, muchas gracias. Tú le vas a tener que ir cambiando con la raíz. No sé, no la veo, pero bueno. Que hagan la prueba. A ver, pásale, a ver si la ven. La que sigue. Ahí ven. La segunda diapositiva. ¿Sí? A ver la Sí. tercera. sí. Ahí la tercera, ¿sí? Sí. Ok. Bueno, muchas gracias por avisarnos que no se oía. Adelante. Ok, No se Otra vez no escucha. se oye. A ver, Creo otra que vez. William le cierra. Voy. Ya sé, ya sé qué está pasando, perdón. Creo que el que está cometiendo el error soy yo. No, tiene que bajar Ah, no, está abierto ahí. Pero a ver, no, es un celular. A ver, ¿Cuál es ese micrófono? a ver, te pongo este aquí. ¿Sí? A ver, Para que oigas. Hola. habla para ver si te A ver. escuchan. hola, ¿me escuchan? Sí, sí escuchamos. lo escuchamos. El micrófono. Sí. Adelante. Ok, bueno, si escuchan, pues demos inicio para ya no continuar retrasándonos, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que me gustaría es presentarles o más o menos platicarles lo que fue la propuesta original de esta tesis, porque pues en el transcurso de estos 2 años de trabajo la propuesta sí sufrió pues varias modificaciones importantes, ¿no? Lo primero a considerar es que, pues, en principio planteé un estudio más amplio, tanto en lo temporal como en lo espacial, puesto que me había propuesto estudiar en general todo el estado de Yucatán, 16 partidos administrativos con una cantidad considerable de pueblos, villas y rancherías, y también pues me había propuesto estudiar a las ligas de resistencia y la cultura política en todas las 2 décadas que estuvo presente o que estuvo en el gobierno del estado el Partido Socialista de Yucatán. Pero bueno, como les digo, en el transcurso de la investigación y sobre todo al salir a campo y trabajo de archivo, pues ya me vi en la necesidad de ir acotando a poco, digamos, pues el estudio que tenía en mente, ¿no? Y bueno, ¿cuáles fueron los elementos que me llevaron a tener que replantear la propuesta? Pues en principio fue que, digamos, es de carácter documental, puesto que cuando comencé a hacer trabajo de archivo en el Archivo General de Yucatán,
me encontré con que solamente una parte de la documentación de archivo estaba catalogada y clasificada y estaba disponible a una consulta pues inmediata y rápida, ¿no? Es decir, la documentación que iba del periodo de 1916 a 1924 era fácilmente trabajable. Sin embargo, la documentación posterior a 1925 y hasta 1935-36 era documentación dispersa en cajas como las que aquí pueden ver en la fotografía, una de las que les comparto, y también me encontré incluso que había mucha documentación con la que no se podía trabajar en esas enormes cajas, como las que les comparto igual en esta otra fotografía, documentos que enviados por el agua, ilegibles básicamente, ¿no? Y bueno, eso fue, digamos, el primer elemento que me llevó a ir replanteando y acotando, delimitando el estudio que tenía en mente, vaya. Y lo segundo fue igual que en el transcurso del trabajo de archivo, me di cuenta de que las ligas de resistencia, que eran las organizaciones que yo quería estudiar, básicamente se formaron en una zona muy específica de Yucatán, que era el noroeste nequenero, y de ahí se fueron difuminando hacia otras regiones del estado de Yucatán. Entonces fue así como poco a poco fui acotando hasta decidir que, bueno, este sería un trabajo que se centraría exclusivamente en la zona a la que yo me refiero como el noroeste nequenero de Yucatán, un espacio social caracterizado por su vínculo, digamos, al cultivo nequenero. Era un espacio social en donde el paisaje digamos, estaba dominado por haciendas enequeneras que comenzaron a emerger desde finales del siglo XVIII y alcanzaron su etapa de mayor desarrollo y auge hacia mediados del siglo XIX. Era un espacio social donde había gran tránsito de personas debido a las vías de ferrocarril, a los tranvías vecinales y a un conjunto de elementos, digamos, que derivaron de la consolidación de esa zona del estado de Yucatán como el epicentro de la producción enequenera en el estado, vaya. Y es así que decidí centrarme en esta zona de Yucatán y particularmente en 4 partidos administrativos que recurrentemente me los fui encontrando en la documentación. Principalmente el partido de Motul, que fue, digamos, pues uno de los pueblos, una de las capitales políticas de Yucatán en estos años posrevolucionarios, sobre todo porque se encontraba en el centro del noroeste nequenero, y también en otros partidos administrativos que estaban próximos, como fue el caso de Temash, el caso de Tixcocop y el caso de Izamal. Sí, todos estos partidos comparten esa característica de que, pues, tanto sus dinámicas culturales, políticas, económicas y sociales, pues, estaban articulados a partir de la producción enequenera, a partir de esta necesidad constante de las élites yucatecas por expandir incluso la producción enequenera para satisfacer un mercado de carácter internacional, ¿no? Entonces estamos hablando que eran más de 30 poblados en realidad, sí, entre cabeceras municipales, cabeceras de partidos, rancherías, poblados muy pequeños en algunos casos, y en otros poblados pues bastante grandes que contaban como una estación de ferrocarril y demás, ¿no? Pero bueno, y así fue como fuimos delimitando el espacio, que fue, digamos, lo más complicado para mí, ¿no? Pero poco a poco, ya con el avance de la investigación, pues incluso me fijé de que lo que podía hacer era centrarme a un espacio aún más delimitado, al que yo me refiero como la zona de influencia o el polígono de influencia del pueblo de Motul. Ponen varios pueblos que donde hubo mucha actividad de las ligas de resistencia y que eran de los más dinámicos en términos económicos y políticos y sociales en todo Yucatán, porque aparte, dada la necesidad, era una zona multiétnica porque habían llegado extranjeros y fuerza de trabajo nacional para satisfacer a la producción enequenera y demás, ¿no? Entonces era una zona muy, muy dinámica, ¿sí? Bueno, después de la delimitación, que en términos temporales la acoté a 1916 y 1924,
es decir, a la etapa formativa de las ligas de resistencia del Partido Socialista, ¿sí? Pues lo siguiente fue definir un objetivo, ¿sí? Replantearme nuevamente los objetivos y la meta a la que yo quería llegar con este estudio, ¿no? Y básicamente lo que me propuse pues fue exponer y analizar cómo los actores rurales del noroeste de Yucatán modificaron su cultura política con la Revolución Mexicana. Pero esto a partir de su vinculación con las ligas de resistencia entendidas a estas organizaciones como, pues ahora sí que como instrumento que los actores rurales emplearon para solicitar y demandar al naciente régimen revolucionario, que utilizaron también para ejercer la ciudadanía política y como una plataforma que les sirvió también para protestar y demandar a los poderes públicos el cumplimiento de un pacto social revolucionario que en esos años apenas iba construyendo, digamos. Bueno, entonces lo siguiente permítame tantito. Bueno, lo siguiente que les quiero, definir es entonces la cuestión de las fuentes y la metodología, puesto que ya como un proyecto ya en mente, ya con todos los replanteamientos que se habían hecho, decidí que lo oportuno era centrarme en el poder ejecutivo del Archivo General de Yucatán, incluso descartando una revisión más profunda en el Archivo General de la Nación y otros archivos locales y regionales de Yucatán, puesto que nos pareció al doctor Antonio Escobar y a mí que la documentación que encontré en el archivo, en el Poder Ejecutivo, pues era vasta, era pues muy ilustrativa del fenómeno que yo quería observar y sobre todo era muy amplia, ¿no? Digamos, hubo mucho de dónde observar. Entonces fue así como que, como llegué, como fui priorizando los documentos que me fui encontrando en el archivo, porque eran demasiados, fue que observé que había un proceso de solicitud y demanda que los vecinos hacían a las autoridades locales y estatales a través de las ligas de resistencia. Y al hacer ese proceso de solicitud, de demanda y de reclamo, se generaba la acta constitutiva de la Asamblea de la Liga de Resistencia, en donde se tomaba una decisión de solicitar tierras, por ejemplo, y se enviaba a la Liga de Resistencia Central con sede en Mérida, y de la Liga Central se expandía la petición, llegaba hacia la instancia institucional correspondiente. Y en todo ese tránsito institucional se fue generando documentación de carácter oficial, claro que sí, pero documentación muy rica al final de cuentas, ¿no? Bueno, en ese sentido, el trabajo de archivo fue la base de este estudio, pero dado que desde el principio se adoptó un enfoque interdisciplinario, también se optó por realizar recorridos de campo o observación etnográfica, aunque sea de manera pues un tanto rápida por los tiempos de la maestría, ¿no? En general. Y en los recorridos de campo me concentré sobre todo a hacer observación del paisaje, del noroeste de Nequenero. Y muy difícil observar, digamos, los vestigios, los restos materiales de lo que había sido, digamos, el antiguo noroeste nequenero, ¿no? Sobre todo también me sirvió mucho los recorridos de campo para observar las dinámicas étnicas que se daban, o más bien el peso de lo étnico dentro de las dinámicas sociales y culturales de los pueblos de Yucatán, puesto que si bien esto es muy conocido desde la historia y es, bueno, casi de conocimiento general, pues realmente desde las fuentes de archivo en muchas ocasiones es difícil dar cuenta de este elemento étnico en los procesos, porque los pueblos a los que estudié rara vez se presentaron como mayas, se presentaban como pueblos, esgrimían una identidad local pueblerina, como el pueblo de tal o de cual. Entonces, los recorridos de campo me permitió abrir este panorama, ¿no? de la cuestión local y sobre todo explorar en cuestiones de la memoria colectiva local. Se atoró. Disculpen, ¿alcanzan a ver el cambio de diapositivas? No, No, William. se quedó en fuentes y metodología. Bueno, va a ser la 8. ¿Por qué no la dejas de compartir y la vuelves a abrir? Me ocurre. Pues sí, un momento, por favor, volvimos a tener fallas técnicas. A ver, pásale.
A ver, deja de compartir Y cierra la presentación. tu presentación, ciérrala totalmente y otra vez el mismo proceso de abrirla, etcétera, etcétera. Pero vete hasta la 8, a la 8, a la 9. Ok, entonces, lo siguiente que les quiero compartir entonces es cómo se estructuró esta tesis, este trabajo. Y básicamente se divide en tres grandes partes, ¿no? En la primera parte, que consta de 3 capítulos, realmente es una parte que a mí me costó mucho trabajo, digamos, en construir, porque es una discusión teórica, metodológica y conceptual. Hago un debate un tanto profundo de las categorías de análisis que empleé en este estudio y por qué las empleé, por qué recurrí a ellas y sobre todo cómo entenderlas desde un diálogo entre la antropología y la historia, sobre todo para repensar la idea de cultura política misma, ¿no? Entonces, en estos capítulos discuto desde qué es lo político, qué es la acción política, qué es la cultura política y las sociabilidades, y sobre todo cómo se da el cruce entre la categoría del Estado, la nación y la cultura para presentar a la formación del Estado-nación como una revolución cultural hacia el final, ¿no? Entonces, también en esta primera parte de la tesis hago una introducción al noroeste nequenero, cómo se configuró ese espacio social desde el siglo XVIII hasta el siglo XIX y cómo recibió principios del siglo XX para entender, digamos, el escenario sobre el cual va a estallar la revolución, ¿no? También hago en esta parte un seguimiento a las transformaciones que se dieron en la cultura política de la cultura política liberal y las rupturas y continuidades que se van a dar con el nacimiento de la cultura política postrevolucionaria centrada en la idea de la revolución, ¿no? Entonces, permíteme un tantito. Okay. Bueno, en la siguiente parte que ya entro de lleno a tratar sobre todo el asunto del Partido Socialista del Sureste. En la segunda parte, en un capítulo, lo dedico al partido para entender su formación y su consolidación como partido oficial de la Revolución en Yucatán, para explicar su funcionamiento como maquinaria y régimen político y sobre todo para delinear cuál que los socialistas tenían en mente e impulsaron a través de su proyecto político. Y sobre todo, en este diálogo, ubicar cuál es el lugar que ocuparon las ligas de resistencia dentro del régimen socialista como proyecto político institucional, para posteriormente pasar a un diálogo, una discusión en cómo fue que ya se fueron formando las ligas de resistencia en Yucatán, en el noroeste de Yucatán, a partir de 1916 con la llegada de la Revolución Constitucionalista y que fue cuando los propagandistas de la revolución se difuminaron hacia los pueblos de Yucatán para ir poco a poco reactivando a las viejas redes de agitación política que habían nacido desde los últimos años del porfiriato, que estuvieron presentes en la revolución maderista y que continuaban de algún modo activos en los pueblos de Yucatán, pero que con la llegada de los constitucionalistas se fueron incorporando al proyecto revolucionario. Sirvieron mucho de los propagandistas del constitucionalismo para salir al campo, escuchar a los pobladores rurales, qué es lo que tienen, qué es lo que necesitan y poco a poco ir construyendo espacios de diálogo con ellos. Bueno, en la última parte de la tesis, que digamos es la central, la medular, es ya donde discuto aspectos muy puntuales sobre la cultura política a través de las ligas de resistencia, ¿no? Por una parte, discuto cómo se da esta consolidación de los directivos de las ligas de resistencia en los órganos de poder locales, administrativos y políticos locales, sobre todo en los ayuntamientos y juntas municipales, y cómo a partir de eso se da un proceso de reconfiguración de las relaciones sociales de poder a nivel de lo local en los pueblos de Yucatán, a partir de que hubieron pues nuevas élites políticas emergentes que supieron utilizar también a las ligas de resistencia como plataforma o trampolín político, a la par que otros actores sociales las usaban para ejercer
su ciudadanía política, ¿no? Entonces, en este capítulo, de esta última parte, doy cuenta de cómo a partir de la llegada de la Liga de Resistencia a los órganos, a los ayuntamientos sobre todo, se va construyendo en los pueblos de Yucatán un sistema de gobernanza, es decir, una forma de hacer y de organizar la política a nivel de lo local que se va desarrollando como de manera alterna a los órganos oficiales, como lo sería el propio ayuntamiento. Y esta forma de gobernabilidad que planteo, que fue emergiendo a partir de 1920, tuvo su centro o su base, su núcleo, en un sistema asambleísta comunitario, es decir, en las ligas de resistencia se hacían asambleas donde se discutían qué es lo que querían pedir al gobierno, se debatía, ahí iban los líderes a intentar ganar el apoyo de las bases, y las bases ahí abuchaban o rechazaban ciertas iniciativas, ¿sí? Y mostrando incluso una forma de organización o de discusión política que muchos autores han mostrado que se da en otros pueblos de México donde hay alta, digamos, mucha población indígena, y donde han tenido y han construido espacios de poder político, de hacer política a nivel local, alternos, digamos, a todo este marco de la política liberal y formal que se fue construyendo desde el siglo XIX, ¿sí? Entonces, en el último capítulo de esta tercera parte, que ya es el final de llegando al final de la tesis, ya me centro en las luchas específicas que los vecinos de los pueblos del noroeste de Yucatán realizaron a través de las ligas de resistencia del Partido Socialista, sobre todo las movilizaciones agrarias que se dieron entre los años de 1919 a 1924, y de las movilizaciones agrarias, cómo se pasó de la lucha por el uso de la tierra a través de la ocupación, digamos un tanto ilegal, por decirlo de algún modo, se pasó a una reforma agraria oficial, formal, en la que se hacían dotaciones de ejidos, y en la que más o menos discuto si este gran reparto ejidal que se dio en los años de 1922 y 1924, pues es el resultado de un campeón que asume la bandera de la reforma agraria como prioritaria y se pone a realizar las gestiones necesarias para conseguir dotación de tierras, o si más bien lo que sucedió es que el Partido Socialista del Sureste estableció una política agraria y repartió tierras incluso a quienes no las pidieron, ¿no? Entonces es un poquito la discusión que voy construyendo en este capítulo, que va de la mano del capítulo anterior, porque el capítulo anterior trato en cómo se consolidan los socialistas en el poder local para que posteriormente puedan llevar a cabo estas movilizaciones que, digamos, las bases van a demandar en los años posteriores. Ok. Bueno, pues ya explicado parte del contenido de esta tesis. Para ir finalizando, lo que quisiera es señalar cuáles son, digamos, algunos de los aportes que considero, pues, importantes de señalar, ¿no? Que a los que llegué en este estudio, y sobre todo las conclusiones en general, ¿no? Por un lado, considero que este estudio me permitió hacer una historia social vista desde abajo, ¿sí? En donde prioricé sobre todo a los actores sociales subalternos de los pueblos y las haciendas, en tal sentido en el que me alejé, me distancié de esa historiografía en la que explica el desarrollo político de México a través de la lucha de grandes caudillos y caciques y demás, que no digo que no sea un elemento central para entender el desarrollo político de México, pero lo que intenté aquí en esta tesis es dar otro enfoque de análisis, otra mirada al mismo proceso, en donde aparezcan los actores subalternos, y sobre todo para mostrar su agencia política y mostrar que al final de cuentas en el México revolucionario no solo existían caudillos, ¿no? Pero bueno, eso por un lado. También como aporte considero importante destacar, digamos, esta dimensión interdisciplinaria para pensar la cultura política, ¿no? Como categoría analítica me fui a discutir un poquito con la antropología, un poquito con la sociología política, con los clásicos de la década de 1980, hasta asentarlo en
en un diálogo de la cultura política desde la historiografía como una dimensión antropológica, ¿no? Bueno, ahora bien, hay unos elementos puntuales a los que voy a señalarme ahorita que considero que son las conclusiones finales de llegué al final de este estudio, ¿no? Primero, a que las ligas de resistencia en el noroeste de Yucatán, entre los años del 1916 a 1924, aparecen para los actores rurales sí, como espacios para la construcción o la edificación del pacto social revolucionario. Es decir, ese lugar o el espacio a donde los actores asumían el gobierno de la revolución a cambio de que el gobierno de la revolución les concediese cierta margen político, cierta, digamos, incapacidad de demandar y de reclamar, para que juntos construyan un pacto social revolucionario que se ve desde arriba y hacia abajo y también de abajo y hacia arriba, ¿no? Y el lugar donde se edificó ese pacto social fueron las ligas de resistencia, ¿no? En ese sentido, las ligas de resistencia también fueron un espacio donde los actores rurales lograron apropiarse del discurso político del régimen naciente de la Revolución Mexicana, que se decía que gobernaba porque había nacido del proceso revolucionario, ¿no? Todos los descontentos de la revolución son la base o fueron la base de ese gobierno naciente en la década de los 20, ¿no? O ese era el discurso político del régimen. Los actores rurales de México, y particularmente en este caso de Yucatán, asumieron ese discurso para poder tener un margen de acción política. Y en el caso de Yucatán lo hicieron a través de las ligas de resistencia. Era común que cuando los vecinos pedían y solicitaban al régimen, lo hacían apelando a su lugar en ese pacto revolucionario. No se referían a sí mismos como subordinados del régimen, muchas veces se referían así como colaboradores, como compañeros. Hay una terminología que se emplea en la documentación de solicitudes y demandas que da cuenta de todo esto, ¿no? En ese sentido, también concluyo de que las ligas de resistencia permitieron a los pueblos del Yucatán del noroeste o permitieron que en ellos se dé una especie de imbricación entre las formas de organización política locales, es decir, donde todavía obviamente habían ayudado en el periodo liberal y desde antes, sí, que estaban funcionando a la perfección hacia la década de 1920, pero funcionaban a la par de otra forma de gobierno que era de facto, que era la Liga de Resistencia. Sí, y hay una, pues una relación un poco incluso difícil de entender del todo entre lo que implica el poder desde el ayuntamiento y el poder desde las ligas de resistencia, y es una discusión en la que yo, pues, sí me adentro en lo general, pero que mantengo abierta para, pues, posteriores estudios, ¿no? En ese sentido, lo que propongo al final es que la cultura política socialista en el México rural, es decir, una cultura política, se formó a través de las ligas de resistencia. Las ligas de resistencia se constituyeron como motores para la construcción de una nueva cultura política en el mundo rural, ¿sí? Una nueva cultura política en cuyo centro se hallaba una comunidad política con valores, lenguajes y ciertos ideales compartidos, los cuales se sociabilizaron a través de la propia Liga de Resistencia como espacio de sociabilidad política. Bueno, en ese sentido, finalmente, una gran menos propongo, aunque de manera general, es que las ligas de resistencia, al final de cuentas, lo que hicieron fue que permitieron a los pueblos indígenas mantener viejos elementos de su vieja cultura política corporada que desarrollaron desde el periodo colonial y aún en el siglo XIX, a pesar del impacto del liberalismo, ¿sí? Esa cultura en política corporada continuaba vigente hacia principios del siglo XX y estaba en constante pugna con la lucha liberal de individualizar la política a través de la figura de la ciudadanía. ¿Sí? Entonces, lo que sucede con la Revolución Mexicana es que el asociacionismo político, con el nacimiento de las ligas de resistencia, es que generan un mecanismo para que los actores rurales puedan continuar con estas viejas prácticas de su cultura política corporada en el mundo liberal de la política democrática moderna. Y es justamente lo que les planteaba con el sistema asambleísta de las ligas de resistencia, que
tiene mucho de parecido con los sistemas asambleístas comunales en otros pueblos indígenas de México. En Yucatán es que generan un mecanismo para que los actores rurales puedan continuar con estas viejas prácticas de su cultura política corporada en el mundo liberal de la política democrática moderna. Y es justamente lo que les planteaba con el sistema asambleísta de las ligas de resistencia, que tiene mucho de parecido con los sistemas asambleístas comunales en otros pueblos indígenas de México. En Yucatán se observan las ligas de resistencia y adquiere un sentido y una terminología socialista, pero mucho de lo que se observa detrás de la corporada de los pueblos indios, de los que fueron pueblos de indios en ese periodo. Muchas gracias. Bueno, y así es como pues llegamos al final. Como siempre les dejo esta reflexión de pues, uno de mis historiadores favoritos de la cultura, E.P. Thompson, que de algún modo resume mucho de lo que sentí a lo largo de estos 2 años estudiando la cultura con antropólogos y siendo historiador, y de algún modo sin renunciar a mi vocación de historiador para asumirme como antropólogo. Y eso es todo. Muchas gracias.